es donde nos va a restar el tiempo, hermanos, de este momento. Ya tenemos también en la proyección por ahí, hermanos, algunas de las cosas que vamos a comenzar a ver. Lo he mencionado, tenemos por ahí, hermanos, ya lo del capítulo 2 de la epístola a los Efesios. También de la misma manera lo haremos, hermanos, a lo anterior. Tendremos un panorama general respecto a esto, hermanos, y ojalá que podamos sacar el mayor de los provechos. Si usted piensa, hermano, que nos hemos ido algo rápido, pues al final le vuelvo a repetir, puede usted preguntarnos alguna cuestión que usted haya tenido respecto a esto, hermanos, de la epístola a los Efesios. Vamos, hermanos, pues ya hemos visto en la clase anterior nos tardamos un poquito más debido a la introducción, hermano. ¿No se está enfocando la? El teléfono parece que dice que baja la conexión. No, así se queda, hermano, no hay problema, gracias. La lección anterior, hermanos, nos tardamos un poquito más, lo estaba mencionando, hermanos, debido a que tuvimos la introducción, hermanos, de lo que era la epístola. Pero aquí solamente vamos a tardarnos el tiempo debido porque vamos a ver precisamente el panorama general. Cuando decimos panorama, hermano, es como cuando usted se ha subido a un avión, si Dios le ha dado la bendición de subirse a un avión, y usted llega a su destino, hermano, y va bajando el avión, y usted ve todo el estado, o ve la mayoría del estado donde va a llegar, y alcanza a ver la mayor parte, aunque de una manera rápida, ¿verdad? Porque el avión desciende a una velocidad muy fuerte, muy rápida, ¿verdad? Entonces, así lo hemos estado haciendo. Este es un cursillo súper mega intensivo, hermanos, respecto a la carta a los Efesios. Tenemos por ahí el bosquejo. En el capítulo 2, hermanos, de la epístola a los Efesios encontraremos 4 cosas, al igual que lo anterior. 4 cosas. Primero, el estado del hombre pecaminoso, hermanos. Lo encontraremos del versículo 1 al 3. El estado del hombre pecaminoso. ¿Cómo se encuentra el hombre? ¿Cómo lo ve Dios al hombre en pecado? Número 2, encontraremos la salvación por medio de la gracia, hermanos. ¿Será la salvación por obras? ¿Podremos hoy ganar la salvación por las obras? Número 3, 2 pueblos unidos, hermanos, por medio de la cruz, del verso 11 al 19. Y número 4, encontraremos la iglesia, hermanos, un templo espiritual, del versículo 20 al versículo 22. Y lo dije también en la mañana, al tener esto en mente, hermano, prácticamente usted ya conoce o ha entendido todo el capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Así que vamos a ver el primer punto, hermanos, para esta tarde. El estado del hombre pecaminoso. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se identifica a dicho hombre, hermanos? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando decimos estado, podríamos decir que el sinónimo de estado es condición. ¿Cuál es la condición del hombre o cómo se encuentra el hombre delante de Dios cuando se encuentra en pecado? Porque lo hemos dicho, ¿verdad? Se encuentra en pecado, pero realmente, ¿cómo lo ve Dios, hermanos? Primero, lo ve como una persona muerta. Lo ve como una persona muerta. Mire, ahí está cuando usted va a la morgue, va a identificar a alguna persona, los tienen ahí, hermanos, y los tienen en los pies, les ponen un número, ¿verdad? Un número de identificación, y si la persona fue hallada con nombre, pues también tiene por ahí un nombre. Entonces, el estado del hombre pecaminoso, hermanos, es que la persona está muerta. ¿No lo dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero también dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte, hermanos, más la dádiva de nuestro Dios, hermanos, más la dádiva de nuestro Dios, ¿cuál es? Más la bendición de nuestro Dios, ¿qué es? Es vida, hermanos, es vida eterna. Entonces, esto es lo primero que podemos notar respecto a la carta a los Efesios capítulo 2. La palabra muerto, hermanos, viene del término griego necros. Por eso se le llama, hermanos, como necreología, ¿verdad? Necros. Es muy fácil entender el griego, hermanos, porque el griego de nuestro idioma, de latín, proviene un poco, hermanos, acerca de las palabras griegas.
¿verdad? Hay muchas palabras, como por ejemplo la palabra iglesia no es una palabra traducida, sino es una palabra transliterada, que se tomó del idioma original y lo trajeron al idioma de nosotros, ¿verdad? Eclesia, iglesia, es una palabra transliterada. Entonces, la palabra muertos viene de ese término necros, la cual da a entender una separación, hermanos. Una separación, eso es lo que significa la palabra muerto, ¿verdad? Ya se murió, está muerto. ¿Por qué? Porque se ha separado, ¿verdad? Lo que dice Eclesiastés, bueno, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, la cual también es eterna, hermanos, es la que ha sido llevada ¿a dónde? ¿A dónde ha sido depositada el alma? Según nos dice nuestro Señor Jesucristo, que el alma es depositada en ese lugar llamado ¿cómo? Hades, ¿verdad? Dependiendo de lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno, sea malo, vamos a ir o al seno de Abraham o al lugar que Pedro le llama el Tártaro, hermanos, prisiones de oscuridad. Es por eso que la palabra muerte se le señala o significa como separación. En este caso, hermanos, es una separación del hombre con Dios. Esa es la condición, ese es el estado del hombre que está en pecado. Se encuentra separado de Dios. Puede que tenga vida físicamente, hermanos, pero puede ser el esposo de alguno de las que están aquí o de los que están afuera. Puede ser algún buen padre, entre comillas, que está laborando a diario en su trabajo, pero espiritualmente está muerto porque está lejos de Dios. Espiritualmente está lejos de Dios porque realmente, hermanos, no hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Habrá cristianos, hermanos, que se encuentran ya en esta condición? ¿Que se encuentran una vez más muertos? ¿Sí? Hay cristianos, hermanos, que ya se encuentran en esta condición, que una vez que fueron iluminados retrocedieron y pasó como a la mujer de Lot, hermanos, que miró hacia atrás, ¿verdad? Retrocedieron al pasado, cuando Dios nos manda, hermanos, que para atrás, ¿verdad? Ni para agarrar impulso. Entonces, ciertamente sí hay hombres, hay personas y hay cristianos en especial también que están muriendo espiritualmente, hermanos. Y no se diga, nosotros antes, los que estamos aquí, antes de venir a Cristo, hermanos, pues bueno, estábamos en esta condición. Ahora, yo quiero decirle, hermanos, y sobre todo mencionar, que si usted ha tenido la oportunidad, en lo personal a mí me gusta mucho, hermanos, lo que es el estudio del cuerpo, ¿verdad? La anatomía. Y hay gente que le da miedo, hermanos, ver una persona descuartizada o abierta. Le aclaro que a mí me gusta ver personas descuartizadas, así que no sé si vaya a suceder algo en la noche, hermano. No se crea, ¿verdad? No, ¿por qué me gusta verlo, hermanos? En un cuerpo abierto, porque realmente en ello miras las maravillas de Dios, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo miras los tejidos? ¿Cómo miras los vasos sanguíneos? ¿Y cómo miras las miles de cosas en las que se compone un cuerpo? Y todas funcionan, hermanos, a la perfección. Cuando empiezan a fallar, empiezan las enfermedades. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque cuando ese cuerpo, inmediatamente después de que se separa el alma y el espíritu del cuerpo, inmediatamente, hermanos, los órganos comienzan a ir a ese estado, hermanos, de descomposición. Y hace rato mencionábamos respecto a ello, ¿verdad? ¿Cómo huele, hermanos, un cuerpo en esta magnitud? Yo no sé si alguien de los que están aquí presentes ha tenido esa oportunidad, ¿verdad?, de poder en su colonia o en algún lugar donde ha pasado una circunstancia. ¿Y cuál es el aspecto de una persona que está muerta? Físicamente, ¿será agradable, hermanos? Que tenga ya 8 días y luego más con el calor que hay allá en Chihuahua, ¿verdad? 8 días, hermano, encerrado, imagínese usted. ¿Cómo lo vería? Primero, su estado físico ya no es el mismo. Está en estado de descomposición, ¿verdad? Pues así, hermanos, así es como mira nuestro Dios al pecador. Lo mira en estado de descomposición y lo mira con desagrado. Lo mira con asco al pecado, hermanos, no al pecador, ¿verdad? Al pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Apocalipsis dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le dice a una de las 7 iglesias allá, hermanos, de Asia, les dice, bueno, en cuanto no eres ni tibio ni caliente, le está hablando a los cristianos, hermano, ¿verdad? En cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el término griego, hermanos, lo que hay de entender es que al Señor le dan asco las personas, sí, hermano, le dan asco las personas tibias.
O eres de un lado o eres del otro. Entonces, el aspecto de muerte al Señor le da asco, hermanos. Como cuando usted llega y hasta se tapa, ay, huele bien feo. Bueno, imagínese, así está el aspecto de la persona que está en pecado. ¿Por qué? Porque ciertamente esta persona, hermanos, este hombre está muerto ¿en qué? Físicamente no, pero está muerto en sus delitos y pecados. La palabra pecados viene del término griego, hermanos, amartia, la cual significa transgresión, culpa, falta. En un sentido práctico, errar el blanco, hermanos, fallarle al blanco. La palabra delitos, ¿verdad?, viene del término griego, porque luego por ahí los literalistas de la Biblia, porque hay gente que son literalistas, dice, bueno, hermano, yo no he cometido delitos, ¿cómo voy a estar en esa situación? Bueno, la palabra delitos, en el término griego, hermanos, paraptoma, la cual significa falta, ofensa. Entonces, quiere decir que la persona que está muerta espiritualmente es aquella que ha ofendido a Dios, hermano. Aquella persona que ha sido faltosa a Dios. ¿Y cuántos de nosotros como cristianos, hermanos, hemos sido faltosos a Dios? ¿O cuántos han sido faltosos a Dios, hermanos, y han ofendido a nuestro Dios por esa magnitud? Entonces, esta persona tiene este aspecto de muerte porque ha errado el blanco, hermano. Ha estado bajo ¿qué? Mire, por ejemplo, ahí tenemos este juego muy famoso que a muchos les gusta, ¿verdad? El famoso tiro al blanco, el arco, como le quiera llamar. De muchos intentos, pues, no le pegó a ninguno. Eso es estar muerto en los delitos y en los pecados, en las ofensas hacia Dios. Hemos errado el blanco, hermanos. Hemos transgredido, hemos hecho culpa delante de Dios. Pero estamos hablando cuando estábamos en el estado de muerte. Ahora ya no estamos en el estado de muerte. Ahora estamos en el estado de ¿qué? En el estado de vida, hermanos. Entonces viene una pregunta. ¿Por qué este hombre no acierta al blanco, hermanos? La carta a los Efesios, amados hermanos, no es una carta escrita para personas del mundo, ¿sí? La carta es escrita para una iglesia local en la ciudad de Éfeso. A veces he oído hablar, hermanos, de temas, por ejemplo, entraremos en eso más adelante, cuando se habla acerca de, cuando Pablo les dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y lo hemos oído en temas evangelísticos, hermano, ¿verdad? Pero la carta a los Efesios no es una carta dirigida para la gente del mundo. No es la carta a los Efesios no es dirigida para personas que no pertenecen a la iglesia, hermanos. La carta es dirigida para cristianos en la ciudad de Éfeso. Entonces, ¿por qué muchos de los hermanos, tanto en la ciudad de Éfeso como en la ciudad de Chihuahua o en todas partes, hermanos, le fallan al blanco? ¿Por qué? Es una pregunta muy interesante que tenemos nosotros que darle respuesta. Porque se dejan llevar por las corrientes de este mundo y su príncipe, hermano. Se dejan llevar por estas corrientes que hay en este mundo. Esto quiere decir, hermanos, que la persona se dejó llevar por la conducta, note, hermano, por la conducta malévola de Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿O lo tienen como su príncipe? Satanás, el adversario, hermanos. Ahí lo tienen como su príncipe. Entonces, quiere decir que estos hermanos se dejaron llevar por la conducta malévola, hermanos, de Satanás. La corriente es la conducta. La corriente es la conducta, la manera de vida, hermanos, en la cual nos estamos conduciendo. Y en este caso es pecaminosa. Y ese espíritu satánico, hermanos, opera, funciona en los hijos que su vida está llena de desobediencia. Que está llena de desobediencia. Y otra vez, lo hemos mencionado, hermanos. Lo hemos mencionado respecto a lo que estamos tratando en este momento. ¿Por qué este hombre no acierta al blanco? Porque ciertamente la vida de muchos cristianos, hermanos, de la ciudad de Éfeso, como también en la actualidad, está llena de desobediencia. Por ejemplo, un tema que a los mexicanos no nos gusta que hablemos, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Cuando hablamos de dinero, hermanos, siempre hay maneras de contender entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente en México, hermanos, cuando fuimos
conquistados, entre comillas, fuimos adoctrinados que le dieras a tu Dios lo que te sobraba y que sacaras de tu bolsa, bueno, lo que te sobraba. Así fuimos adoctrinados por muchos años, hermano. Conocimos la doctrina de Cristo, hermanos, la iglesia del Señor, la única y verdadera. Y ahora nos enseña la palabra de Dios que yo cada primer día de la semana tengo que ofrendar. La ofrenda es lo mismo a dar lo que me sobra. Ciertamente no es eso, hermanos. No es lo que me sobra. La palabra de Dios nos dice, hablando acerca de la ofrenda, es solamente un ejemplo, hermanos, que nosotros debemos de dar según hayamos prosperado. Sea que hayas vendido un carro, sea que hayas vendido una casa, sea que te hayan dado utilidades o qué sé yo, hermanos, según hayamos prosperado, es según nosotros vamos a aportar. Pero bueno, viene la desobediencia y decimos, Señor, pues es que ¿cómo te voy a dar más? Pues si le debo al de la tienda, le debo al de FAMSA, le debo al de Coppel, le debo a todo. Pues fue lo que me sobró, ¿verdad? No hay más. La desobediencia, hermanos, otra vez mencionaba en la mañana, Hebreos 10:25, uno de los mandamientos, hermanos, más violados o violentados por los cristianos, por nosotros, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Es una negatividad, hermanos, completa. Es un mandamiento directo para el cristiano. No te dejes de reunir. ¿Por qué, hermano? Porque realmente las reuniones son ¿para qué? Dice Pablo, a quien se le atribuye la carta a los hebreos, ¿verdad? Dice él que nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras, más cuando vemos, hermanos, que el tiempo de la llegada del Señor está próximo. Pero ¿qué decimos? Pues hermano, hoy es domingo. ¿Qué? Es domingo, hermano. Pues yo no sé los horarios de trabajo de por estas áreas, hermano, pero allá en Nuevo León son bien chistosos. Hay gente que trabaja a veces hasta 12 horas, imagínense, hermano. Luego para levantarme temprano, hay gente que se levanta a las 4 de la mañana para estarse yendo a las 5 de la mañana a su trabajo. Oye, hermano, y luego levantarme temprano el domingo. Es que el domingo es domingo. Entonces viene la desobediencia, hermanos. Viene esa desobediencia y nos vamos bajo las corrientes, bajo la conducta de este mundo. ¿Cuál es la conducta de este mundo? Bueno, pues el domingo es para ir a pasear. El domingo es para irme a comer al pollo loco o al pollo feliz. El domingo es ¿para qué? Para hacer mis actividades, no para estar encerrado ahí con los hermanos. Luego, espérate, luego me piden para la comida. No, olvídate, peor tantito, ¿verdad? Entonces, no es posible, hermanos, que el cristiano, no es más bien viable que el cristiano se deje llevar por las conductas de este mundo. Las conductas del cristiano son pulcras, son santas, en obediencia a su amo. ¿Cuántas veces le ha dicho Señor usted a Cristo, hermano? Tengamos cuidado cuando le digamos Señor, porque ciertamente Cristo nos dijo, hermanos, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros le decimos Señor, nosotros los mexicanos, hermanos, no entendemos. A lo mejor todavía los que somos un poquito más viejitos, ¿verdad?, entienden un poco esta situación. Antes, con respeto le llamábamos Señor a alguien. Ahora ya no, hermanos. Otro suceso más antiguo. Cuando el escritor de la carta a los Efesios, Saulo, iba rumbo a Damasco, hermanos, que llevaba cartas de los sacerdotes, llevaba autorización. Yo no sé si usted se acuerda, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 6, ningún hombre sobre la faz de la tierra podía confrontar a Saulo, porque era un hombre despiadado, que aunque pequeño, era terrorífico, hermanos. Iba con gente, iba con permiso de las autoridades para dañar. Pero el único que lo pudo confrontar fue Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Cara a cara. Y Saulo, cuando escucha eso, escucha la voz, y en el libro de los Hechos, Pablo lo narra y dice, lo oí hablar en mi lengua. La lengua natal, hermanos, de Saulo era el hebreo arcaico. Y dice, y oí en mi lengua natal, ¿verdad? O en pocas palabras, escuché que me hablaba en mi lengua natal.
Y eso era muy importante, hermano. Que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando escucho esa voz, hermanos, la Biblia narra y dice que Saulo le contestó: ¿quién eres? Señor. Note, ¿quién eres? Señor. Es importante la palabra Señor. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, Pablo se está refiriendo no a su gobernante, porque la palabra kurios, ¿verdad? La palabra kurios en el griego significa aquel que me gobierna, aquel que me dirige. Saulo todavía, hermanos, no sabía realmente quién era esa voz, de dónde provenía. Pero aparte de tener todo esto, él siempre fue una persona educada, hermanos. Por eso escucha una voz de una persona más adulta que él y le llama Señor. Por simplemente respeto, hermanos. Y después viene la narrativa, ¿verdad? Cuando de antemano nuestro Señor Jesucristo le dice que todo lo que está haciendo en él mismo se está dañando. Entonces viene el cambio, hermanos, porque Cristo le dice: yo soy, ¿se acuerdan, hermanos? Yo soy Jesús, ¿a quien qué? Y nosotros nos ponemos a pensar y decimos: bueno, ¿cómo es esto posible? Yo soy Jesús. ¿Cómo se dio cuenta realmente Saulo? Si se supone que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos porque estaban predicando de Jesús, ¿cómo se dio cuenta Saulo que verdaderamente esa voz era el Mesías? Porque le habló en su idioma natal. Le dijo: yo soy el Mesiaca. La palabra Mesías, hermanos, en el hebreo se pronuncia como Mesiaca. Yo soy el Mesiaca, a quien tú persigues. Cuando escuchó eso Saulo, hermanos, entendió quién era realmente esa voz. Y después le dice a Cristo, le dice a Yeshua, hermanos, en el hebreo es conocido la palabra Jesús como Yeshua, y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y le vuelve a decir: Señor. Curios. Ahora sí, Saulo, hermanos, está reconociendo a Cristo como aquel que va a gobernar su vida. Por eso le dice: ¿qué quieres que haga? Lo hemos hecho nosotros, hermanos, decirle Señor. Tengamos cuidado, hermanos, cuando digamos la palabra Señor, porque quiere decir que entonces mi vida, mi todo, está al cuidado de Él. Está a la orden de Él. Otro ejemplo está en Sara y Abraham, hermanos, cuando siempre ella le decía: mi Señor. De una manera respetuosa, la mujer está sujeta a su esposo. Él es quien va a gobernarla, quien la va a manejar, quien la va a cuidar. Otro ejemplo están los esclavos, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces se le llamaban, o los esclavos le tenían que llamar Señor a sus esclavos? ¿Por qué? A sus amos, perdón. Porque los esclavos estaban bajo la orden de sus amos. Y los esclavos no tenían voz ni voto. Hermanos, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Pero no por imposición, sino por voluntad propia. Y cuando le digamos Señor, tenemos que reconocer que nuestra voluntad ya no existe. Que ahora la voluntad es la de Él. Porque de lo contrario, hermanos, vamos a caer en las corrientes de este mundo. Continuemos. La salvación por medio de la gracia. Este es el punto número 2. Ahí aparece como el número 1, hermanos. Es error de dedo, ¿verdad? Número 2, dentro del bosquejo. La salvación por medio de la gracia, hermanos. Del capítulo 2, versículo del 4 al 10. No estamos dando lectura a los versículos, hermanos, porque tendríamos que leer todo el capítulo 2, ¿verdad? Nada más para que usted lo considere. Ahora hablaremos del verso 4 al verso 10. ¿Qué podemos saber de la salvación, hermanos? ¿Es por gracia o es por obras? Porque por ahí, hermanos, hay un hombre que por ahí también engañó a varios hermanos de la iglesia hace tiempo. Un hombre muy antiguo, pero que sacó, hermanos, por ahí un libro que se llama La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Así se le llama, ¿eh? No crea que yo lo puedo mencionar como santo, porque de santo no tuvo nada. Así se conoce el libro como La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Él, hermanos, decía, al igual, hermanos, que otras personalidades, ¿verdad? Decía que ciertamente la salvación podía llegar por acceso, hermanos, a los conocimientos económicos y más cosas, ¿verdad? Entonces podríamos
deducir que la salvación se podría comprar con plata. Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, hermanos, nos dice esto: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note, hermano, no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Entonces tenemos que estudiar un poquito acerca de la salvación. Tenemos que ver este tema, hermanos, para poder entender. La palabra salvación viene del término griego, hermanos, sozo, la cual significa salvar, libertar, rescatar, poner a salvo, resguardar. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Darnos libertad, no libertinaje, hermanos, darnos libertad, porque antes estábamos bajo la esclavitud, bajo el mandato, hermanos, del maligno. Pero esa salvación, esa libertad, ese rescate, hermanos, no pudo llegar a nosotros, o nosotros no podemos traerlo por obras, sino más bien, hermanos, llegó a nosotros por gracia. ¿Por qué por obras no? Porque ciertamente, hermanos, la salvación ya la compró Cristo. Y la adquirió con su propia sangre, hermanos. No fue con oro, no fue con plata. No podemos nosotros decir, bueno, yo vengo el domingo, dejo un cheque de muchos miles de dólares y ya, y mi salvación está asegurada ya, hermanos, en el cielo. No, la salvación fue comprada por Cristo, hermanos. Por eso viene la palabra redención. Son palabras que todos los cristianos, hermanos, debemos conocer su significado. Redención, justificación, salvación, porque la palabra salvación ahí está. Pero la palabra que es mayor a la palabra salvación es la palabra redención, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra redención significa que fuimos comprados con... Y en este caso no fuimos comprados con plata ni con oro, sino con la sangre de Cristo, hermanos. Y como ya está comprada la salvación, nadie la puede adquirir, porque ya fue comprada. Ahora nosotros la adquirimos por medio de la gracia, hermanos. Por medio de la gracia. Y esto les duele mucho a ciertas personalidades religiosas, ¿verdad? Respecto a que no podemos ni debemos nosotros ser salvos por medio de las obras, sino más bien por la gracia. ¿Por qué? Porque detrás de que decir que las obras son importantes para la salvación, o sea que primero las obras y después la gracia, detrás de ello hay mucho interés económico, hermano. A lo cual tú y yo sabemos que eso es totalmente mentiras. Entonces, la palabra gracia, hermanos, viene del término griego charis, la cual significa bondad. No fue por bondad, hermanos, por misericordia, que Cristo nos otorgó, hermanos, la libertad. No fue por bondad, por misericordia, hermanos, por ese favor, por esa bendición, por ese regalo, hermanos, que Cristo nos puso a salvo. Sí. Entonces, nosotros no tenemos con qué poder pagar, hermanos, dicha compra que Cristo hizo. No lo podemos, porque Él ya la adquirió. Ciertamente, hermanos, la salvación, la libertad de nuestras almas, nadie en lo absoluto puede comprarla con las obras, ya que la libertad de nuestras almas, el único que pudo romper las cadenas de la esclavitud, hermanos, ¿quién fue? Fue Cristo. El precio fue su propia sangre. Ahí está, simple, sencillo, hermanos. No sé por qué no poder entender estas circunstancias tan sencillas. Cuando de antemano la Escritura nos dice no por obras, para que ninguna persona se gloríe. ¿Por qué? Porque luego puede llegar cierta persona y decir, hermano, pues fíjese que yo ya bauticé 40,000 millones de personas. ¿Tú cuántos has bautizado? No, pues yo nomás 5. Entonces yo voy a tener un mejor lugar en los cielos que tú. ¿Ah, sí? Entonces, por las obras vamos a tener un penthouse allá en los cielos, hermano. Por las obras vamos a tener mejores privilegios. Claro, las obras son importantes. Acuérdese también lo que dijo Santiago, pero después de que hemos sido salvos, hermano. Después de que hemos obedecido al mandamiento. Santiago ahora no habla en sí de cómo obtuvimos la salvación,
sino que también las obras, bueno, ya ese es otro tema, hermanos, ¿verdad? No está hablando de la redención, sino más bien de la acción que debe de tener el cristiano. No de la redención usted y yo sabemos claramente, hermanos, que proviene y procede de Cristo Jesús. Las obras deben de ser una acción. Después de que Cristo nos dio la libertad, después de que Cristo, hermanos, nos dio la bendición de protegernos de aquella condenación, hermanos, existente y puesta para aquellas personas que no han obedecido a este llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, vamos muy rápido, hermanos, pero está bien, ¿verdad? No hay problema para poder seguir comentando algunos puntos importantes aquí. El punto número 3, hermanos, lo podemos encontrar del verso 11 al verso 19. De esos dos pueblos, hermanos, o sea, de gentiles y judíos, de esos dos pueblos fueron unidos por medio de la cruz, hermanos. Y fíjese qué cosas, ¿no? Porque en aquel entonces no se podían juntar. Olvídese que un judío se juntara con un gentil. Bueno, un gentil sí podía irse con un judío, hermanos, pues ellos no tenían ley. Pero un judío no. Ahora, hay dos cosas, hermanos, importantes aquí también. Hay que saber distinguir entre quién es un hebreo y quién es un judío, porque no son lo mismo. Un hebreo es de nacionalidad. Como decir hoy, hermanos, un mexicano. Es de nacionalidad. Un judío es aquel que practica, hermanos, la religiosidad judaica. Entonces, quienes eran hebreos y a la vez judíos, olvídese, hermanos, eran las personas que se creían las más importantes, las soñadas, las más grandes de todos. Como los agentes de migración, ¿verdad?, de Estados Unidos. Cuando pasan y hasta ni sonríen ni nada, hermano. Oh, no. Bueno, a lo mejor así son entrenados, ¿verdad? Pero se creen las personas más importantes, los que eran hebreos, ¿verdad?, y a la vez judíos. Entonces, se podían juntar, ni siquiera se podían ver, hermanos. La única cosa que pudo hacer, hermanos, y en una manera simbólica, ¿verdad?, que pudo hacer que estos dos pueblos se unieran, fue la cruz. O sea, la muerte de Cristo, hermanos. Con aquella salvación, hermanos, que Cristo ofreció por medio de su muerte, reconcilió a dos pueblos y los hizo uno solo. En el tiempo de nuestra esclavitud teníamos varias cosas en nuestra contra, hermanos. Cuando no pertenecíamos al pueblo, a los 144,000, acuérdense que es un número simbólico para llamar a los escogidos de Dios, a los cristianos, a los salvos, teníamos varias cosas en nuestra contra. Número 1, éramos llamados incircuncisos, y lo estoy sacando del capítulo 2, versículo del 11 al 19. Éramos llamados incircuncisos, hermanos. Y acuérdense que en aquel tiempo, en la era mosaica, una de las cosas, hermanos, más importantes para el judío, hermanos, con la cual pedían señal, era la circuncisión. Era la señal del pacto, hermano. Y así éramos llamados incircuncisos. Hoy, hasta la fecha, decirle esto a un judío nativo, hermanos, es una ofensa. Es una mega super ofensa, hermanos. O sea, para que vea la magnitud del problema. Teníamos estos problemas. Pero cuando venimos a Cristo, ahora la señal del pacto no es hecha con un cuchillo, hermanos. Tenemos una señal. Y lo vimos en el capítulo 1, hermanos, por la mañana. Y esa señal es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es ese pacto, hermanos, que hemos hecho con Dios. Por eso Cristo lo dijo, hermanos, cuando estaba a punto de retirarse, le dijo a los discípulos o a los apóstoles: pues yo ya estoy para irme a preparar, a seguir construyendo las moradas donde también quiero que ustedes estén. Y les dijo: pero miren, no se preocupen, vendrá otro consolador y les enseñará y les recordará todas las cosas. Entonces, esa es la señal del pacto, hermanos. Pero, ¿qué más teníamos en nuestra contra? Estábamos sin Cristo. Estábamos como gentiles, hermanos. No se tenía anhelo por el Mesiaca. No teníamos anhelo por Cristo. Bueno, probablemente decíamos: bueno, yo creo en Jesús. Míralo, ahí lo tengo colgado. Pues yo creo, pero nada más hasta ahí, hermanos.
No es lo mismo creer en, note hermano, no es lo mismo creer en que creerle a, ¿o sí, hermanos? Pues yo creo en esa persona, pero ¿realmente le crees a esa persona? Creíamos en Cristo, pero no le creíamos a Cristo, hermanos. Porque Él nos decía, es más, ni siquiera sabíamos probablemente, ¿me amas? Sí, Señor, pues guarda mis mandamientos. Probablemente ni lo sabíamos, hermano. Pensábamos que Cristo era como lo ponen, ¿verdad? A veces hasta lo ponen en estilo americano, lo ponen blanco, cuando los judíos ni siquiera eran blancos, hermanos, eran aperlados, ¿verdad? Lo ponen con cabellera larga, ¿verdad? Es que Jesús es nazareno. Espérame, ahí no dice que llevaba el voto nazareo. Es nazareno, o sea, proveniente de la ciudad de Nazaret. Las únicas personas que se dejaban crecer el cabello, hermanos, que no se lo cortaban, era como Juan el Bautista, que lo único que comían era miel silvestre, hermanos, y qué más, y langostas, pero porque tenían un voto, hermanos, ¿verdad? Una promesa, un pacto que hacían, en la cual de antemano eso es lo que tenían que hacer, como dirían antes, una manda, hermanos, ¿verdad? Cristo jamás de los jamases llegó a ser nazareo, hermanos. Era de la ciudad de Nazaret. Lo ponen con cabellera larga, ojos de color, una barba muy larga, lo ponen muy guapo, sus manos y su cuerpo, hermanos, a la perfección. Cuando de antemano Isaías 53 dice que tenía, hermanos, que ser el Mesíaca, tenía que ser de un rostro rudo. Era carpintero, porque al ser su padre carpintero, él era carpintero. Y usted sabe que a la carpintería, hermanos, quienes trabajan en ella, sus manos no las traen como secretaria, ¿o sí? No, las traen rudas, hermano. Entonces, ¿por qué Cristo iba a ser así? Decía la Escritura, para que no hubiese deseo de Él. Entonces, Cristo no era esa personalidad que teníamos, hermanos, en un retrato. Cristo no era aquella que teníamos ahí, hermanos, en un guardarropa. No lo conocíamos, estábamos sin Él y sin su bendición. No lo conocíamos. Número 3, estamos alejados de la ciudadanía de Israel, hermanos. Los gentiles no eran considerados hebreos, aunque hubiesen nacido en Israel, o sea, dentro del territorio israelita, hermano, no eran considerados, no se les daba la ciudadanía hebrea, como hoy, ¿verdad? A la persona no se le puede dar una ciudadanía de un país, aunque la persona haya nacido ahí, si no comprueba, ¿verdad?, ciertas circunstancias. Como allá en Estados Unidos, no a cualquiera persona le van a extender una ciudadanía, ¿verdad? 200 y miles de inmigrantes que han pasado, no les van a extender inmediatamente una ciudadanía, probablemente algunos permisos de trabajo, etcétera, pero no tienen las mismas cosas que tiene un ciudadano. Bueno, allá era peor, hermanos, que aunque hubiese nacido en el territorio israelita, no era considerado hebreo, por el simple hecho de no pertenecer al pueblo de Dios. Estaban sin ciudadanía, hermano. Imagínense nacer en México y de repente, oye, ¿de dónde eres? Pues yo soy mexicano, pero pues no tengo acta de nacimiento, no tengo nada con que yo compruebe que soy mexicano. Estaba sin ciudadanía. Y esto lo podemos poner, hermanos, en el ámbito espiritual, que no podíamos o no teníamos con qué identificarnos. Somos ciudadanos del cielo, hermanos. Vamos de pasada, somos aquí peregrinos, sí, pero ¿cómo? Antes de venir a Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, no podíamos comprobar que éramos ciudadanos del cielo, hermanos. Hoy sí. ¿Cómo? ¿A poco traen credenciales? Me dijo una vez un oficial de migración, ¿a qué te dedicas? Le digo, pues soy predicador. Ah, ok. Entonces eres ratero. Me dijo, ¿cómo que soy ratero? Sí, es que todos los predicadores roban. Mire cómo los identifican, ¿verdad? Qué feo. Bueno, le digo, pues serán los predicadores que tú conoces. Le digo, pero los predicadores de la iglesia de Cristo no robamos, no lucramos con la palabra de Dios. Ah, ok. ¿Y traes con qué identificarte que eres predicador? No existe, hermanos, ninguna identificación, aunque las hagan las asociaciones religiosas, ¿verdad? La asociación religiosa registrada ante gobernación te puede dar una identificación como predicador,
Pero no, si no estás registrado, pues no tienes ninguna credencial. Entonces, ¿cómo puedes decirle al oficial o a la persona que eres acreditado para ser predicador? Con tu identificación. Pero más que una identificación, hermano, ¿cómo puedes decirle a la persona que tu ciudadanía no es mexicana? Que tu ciudadanía se encuentra allá en los cielos. ¿Con qué? Con tu conducta, hermano. Con tu manera de ser. Con la manera de ser mía, con mi conducta. Acuérdense que Pablo dijo que somos cartas leídas por todos. El testimonio de nosotros no es pararnos en las esquinas y decir: señores, yo era borracho, alcohólico, mujeriego y ahora Cristo me cambió. Ese no es el testimonio. El testimonio de nosotros es, hermanos, que la gente vea que realmente nosotros hemos cambiado, que Cristo nos ha transformado, ¿verdad? No podemos, es más, podemos predicar 1000 sermones y no hay ni un alma que se convierta, hermanos. Pero podemos cambiar nosotros, y ¿sabe qué? Habrá muchas almas que se conviertan. Número 4. Estábamos ajenos de los pactos de las promesas, hermanos. El gentil no conocía dichos pactos, ni mucho menos las promesas. ¿Se acuerdan ustedes de la mayor promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham? Esa promesa que le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones. Y así como son las estrellas de los cielos, y así como está la arena del mar, así será tu descendencia. Y llegarán a una ciudad donde fluye, ¿qué fluye, hermanos? Leche y miel. Claro, lo podemos ver en el sentido general, que era la ciudad de Canaán, hermanos. Pero en el sentido espiritual, nosotros nos damos cuenta que es una promesa que alcanzaría a ambos pueblos. La promesa, hermanos, de la resurrección, la promesa de la vida eterna y muchas más. Bueno, en todo esto, nosotros como gentiles, a la hora de estar fuera de Cristo, hermanos, estábamos ajenos a dichas promesas. Toda la persona que no está en Cristo es ajena a dichas promesas. No tiene ciudadanía. No tiene a Cristo en él. Y tampoco tiene estas promesas. Número 5. Y al no tener estas promesas, no hay esperanza. De ninguna índole, hermano. No hay esperanza. ¿Usted tiene esperanza, hermano? De que si mañana o hoy, el día que Cristo nos quiera llamar, tendremos la certeza y la convicción de que nos pasará como a aquel suceso en el que Cristo nos enseña, hermanos, respecto al rico y Lázaro. ¿Tendremos la certeza, hermanos, que los ángeles de Dios nos llevarán al seno de Abraham? ¿O apareceremos allá con Celia Cruz diciendo azufre, hermano? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que realmente lo que estamos aquí no es perdiendo el tiempo, hermano. Porque la gente de afuera te dice: hermano, es que usted es un fanático. ¿Cómo es eso de que 4 días y luego 3 lecciones diarias? No, ¿a poco no tiene nada que hacer en su casa? Sí, todos tenemos compromisos, todos tenemos cosas que hacer. Pero estamos aquí, hermanos, porque aquí es donde encontramos esa esperanza. La esperanza de la resurrección. Que si ya no tengo a mi pareja, que si ya murió, tengo la esperanza de que si yo soy fiel, al igual que ella o él, lo veré allá en el cielo, hermanos. Y los niños cantan un coro, ¿verdad? Y empiezan ahí: quiero ver, y empiezan a decir el nombre de las personas. Hasta a veces hasta ponen al perro, al gato, al león y a todo mundo, ¿verdad? Los niños. Entonces, ciertamente, hermanos, tienes esa esperanza de que si tu familiar el día de mañana muere, tú tienes la esperanza de que en el día de la resurrección, si es que seguimos en vida, Él lo verás levantándose con los triunfantes. Claro, esa es la esperanza a la cual antes no teníamos, a la cual hoy no tienen las personas que no están en Cristo. Número 6. Sin Dios en este mundo. Qué horrible es eso, hermanos. Estábamos huérfanos, sin padre y sin dirección. Si usted habla con una persona, hermanos, que ha sido huérfana, entenderá lo que le estoy diciendo. Es feo no tener una dirección. Es feo no tener a alguien que nos llame la atención. Y esto le pasó al pueblo de Dios, hermanos. En el libro del profeta Oseas encontrará un momento en donde Dios les dijo: porque ustedes ya no serán más mi pueblo y yo ya no seré más su Dios. ¿Por qué, hermanos? Por su prostitución que tenía el pueblo, hermanos.
Sí, se daba ante cualquier Dios, se arrodillaba ante cualquier circunstancia, menos al único Dios verdadero, hermanos, al que deberían de haber alabado y glorificado. Hoy nos damos, hermanos, el tiempo para todo menos para Dios, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo en el pueblo hebreo con el pueblo de Dios en la actualidad, hermanos. Nos está sucediendo lo mismo, pero mire qué cosas, ¿verdad? Entonces estábamos nosotros sin Dios en este mundo, estábamos huérfanos, sin padre, sin dirección, estábamos olvidados, estábamos allá solos, parecía que estábamos en existencia, pero realmente no existíamos, estábamos fuera del mapa. Y una de las bendiciones es, hermanos, que ahora, esta es la contraparte, pero que ahora, hermanos, en Cristo tenemos varias bendiciones. ¿Cuáles? Número 1, ahora estamos cercas, hermanos. Estamos cercanos porque la cruz, o sea, la muerte de Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Nos acercó. Porque todos los que estamos aquí somos gentiles, hermanos. No pertenecíamos al pueblo hebreo. No pertenecíamos a ninguna de las 12 tribus de Israel. Pero la muerte de Cristo nos acercó al Padre, no importando que tuviéramos o no tuviéramos raza, hermanos. Fuéramos o no fuéramos judíos. Nos acercó, hermanos, al Padre. Y Él lo dijo: todo lo que pidan en mi nombre, el de allá, mire, así lo hará. Él nos acercó, hermanos, a nosotros. Nos reconcilió con Dios. Número 2, de gentiles y judíos, por medio de la paz. Nota, hermano, qué hermoso. Hizo un solo pueblo. O sea, cristianos. Cristianos, hermanos. No seguidores de nadie, sino más bien seguidores de Cristo. Por medio de la paz. Qué cosas, hermanos, de que otra vez nadie pudo hacer que un judío saludara de mano a un gentil. Por eso cuando Cristo, hermanos, va con aquella mujer samaritana, todo el mundo se extraña. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso posible que Cristo siendo judío? ¿Cómo es eso que está hablando con...? No es imposible eso. Porque ya se estaba rompiendo ese paradigma, ya se está rompiendo, hermanos, esa tradición que tenían ya ellos, que los había, hermanos, llevado de antemano a la esclavitud, a ser esclavos de la ley. No le hables, no, ni siquiera te le acerques. No podías trabajar con gente que fuera gentil, tenías que trabajar con pura gente. Imagínate hoy, hermano, no trabajes con nadie más que sean cristianos. Pues imagínate, entonces no vamos a trabajar porque el pueblo de Dios ha sido muy poco a diferencia de la población. Allá en donde yo predico, hermanos, en Suazua, en el año 2000, era una población aproximadamente de entre 8,000 a 9,000 personas. Era un pueblo. Y hoy, en el año 2019, hermanos, contamos con 200,000 habitantes. Imagínense cuánto ha crecido, hermanos, la población. Pero ¿cuánto pueblo de Dios cree que hay? De entre esos 200,000 personas, somos, yo creo que ni el 1%, hermano. Pero somos pocos. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente la situación en todas partes ha sido difícil para aceptar el Evangelio. Tercera bendición, hermanos, que hemos tenido al venir a Cristo. Se abolieron las enemistades. Aquella ley, hermanos, ordenada a un solo pueblo llamado judíos. Porque ciertamente la ley, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos en la epístola a los Gálatas, hermanos, vamos a ver por qué, hermanos, por qué Dios primero dio la ley y después nos trajo la ley de Cristo, ¿verdad? La ley hizo, hermanos, que estos dos pueblos se dividieran. La ley separó a los judíos y a los gentiles. Pero Dios, el único que tiene el poder, note eso, hermanos, y todos lo podemos entender si comprendemos la manera en cómo funciona políticamente hablando nuestros países. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, o sea, la deidad, son los únicos que tienen poder, número 1, para legislar. Ojalá y todos entendamos lo que es legislar, hermanos. Como tenemos nuestros legisladores. Usted votó, hermanos, el año pasado por alguno de ellos. ¿Cuál es la función de un legislador? Cambiar leyes, hermanos, aprobar leyes. Bueno, quienes tienen el poder único para cambiar las leyes espirituales son la deidad. Él es el poder, ellos son el poder legislativo. Ellos son el poder ejecutivo, hermanos, porque ellos ejecutan esas leyes. Pero también tienen el poder judicial.
Porque llegará un día donde nosotros, hermanos, nos tendremos que presentar ante Cristo, ante nuestro Dios, hermanos, para ser juzgados. Número 4. Dios, hermanos, nos reconcilió. Por medio de la paz de Cristo nos reconcilió. Porque pleitos había siempre, hermanos, con estas cuestiones. Bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Los ismaelitas, o sea, aquellos hombres árabes, tienen problemas ahora ahí con los judíos. Dicen los judíos, si usted va para Israel, tienen por ahí la división. Los judíos dicen, hermanos, que van a volver a reedificar, que por cierto, en todo el mundo los judíos mandan dinero a Israel. Hay una comunidad, hermanos, que guarda dinero porque ellos van a reedificar el templo en Israel. Y lamentablemente, pues donde está una de las mezquitas árabes, pertenece a ellos, y los árabes y los judíos no se pueden ver. Entonces no sé cómo le van a hacer ellos ahí, ¿verdad? Pero quieren reconstruir el templo, que porque ya está la llegada del Mesías. Esa es su creencia de ellos, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy este pueblo sigue peleando, hermanos, sigue enemistado. Bueno, a nosotros Cristo, hermanos, nos reconcilió. Algunos de los judíos también alcanzó a rescatarlos, porque acuérdense que la salvación, pues bueno, llegó primero a ellos. Y algunos de ellos sí se reconciliaron con Dios. Número 5. En un solo cuerpo, hermanos, ¿cuál es la iglesia? Es una grande bendición. Y lo estamos sacando de Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, hermano, ¿verdad? Entonces, tenemos esa grande bendición, que estamos en un solo cuerpo, no existen muchos. Por eso Cristo, cuando habló, hermanos, en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no habló en sentido general, hermanos, o sea, no habló de muchas iglesias. Mis iglesias, nunca dijo. Dijo mi iglesia. Ahí está donde podemos encontrar la iglesia universal, o sea, una sola iglesia bajo muchas localidades, hermanos, en muchas localidades, porque hay una iglesia. Y luego allá en Romanos 16, 16, dice Pablo, os saludan todas las iglesias. Oye, Pablo, pues no, que nomás hay una. Bueno, es que Cristo ya mencionó la iglesia universal. Una, hermanos. Un solo cuerpo. Y Pablo, cuando dice, os saluda a todas las iglesias, está hablando de iglesias, de asambleas locales, hermanos. De iglesias como aquí, ¿verdad? La iglesia en la junta, la iglesia en tal lado. Esa es la manera en cómo Pablo, hermanos, manda esa salutación. Número 6. A todos nos anunció las buenas noticias, y esas buenas noticias de paz. De ambos pueblos, judíos y gentiles, se haría uno solo. Número 7. Tenemos entrada al Padre, hermanos, ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, por el otorgamiento de un mismo espíritu. Tenemos, hermanos, la entrada a nuestro Dios. Y número 8. Ya no somos extraños, hermano. Ahora somos ciudadanos, miembros, hermanos, de la familia de Dios. Ya no somos extraños. Si usted ha viajado a algunos lugares, hermanos, y más cuando no entienden ni el idioma ni por ningún lado, y cuando ni la cultura, pues usted se siente extraño, hermano, en ese lugar. Oye, no les entiendo nada, luego me miran raro, ¿verdad? En lo personal, yo tengo muchos años usando tirantes, hermanos, y cuando voy así a esos tipos de lugares, la gente se me queda viendo, ¿qué, verdad? Y si te sientes extraño. Pero delante de nuestro Dios, hermanos, ya no somos extraños. Ahora nosotros somos ciudadanos. ¿Cuántos gente anhela, hermanos, la ciudadanía americana? Muchos anhelan la ciudadanía americana. Hasta hay hermanos en Facebook que pusieron, vamos a orar para una reforma migratoria, y que bla, 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 que bla, bla, bla. ¿Cuántos anhelan la ciudadanía americana? Muchas personas que hasta emigran, hermanos, desde tan lejos, desde África, desde quién sabe dónde, hermano, para tratar de que les den la ciudadanía americana. Pero ¿cuántas personas anhelan la ciudadanía del cielo? ¿Cuántos? ¿Cuántos la pisoteamos la ciudadanía, hermanos, que ya se nos ha sido otorgada? Somos ahora miembros de una gran familia. ¿No es así, hermano? Una gran familia que en cualquier parte donde esté establecida la iglesia local, ahí, hermanos, ahí está la familia. Y nos sentimos como en familia, ¿verdad o no, hermano? ¿O se siente extraño realmente?
No, siéntase como cuando ve a su primo, cuando ve a su hermano en la carne. Así nos vemos nosotros. Porque ¿sabe qué? Esta familia, no la carnal, sino la espiritual, es la que el Señor Jesucristo llevará con Él en gloria, hermanos. ¿O no es así? Siguiente punto. Ahora del verso 20 al 22, hermanos, encontraremos la iglesia, un templo espiritual. Del verso 20 al 22. Después de derribar aquellas paredes intermedias, hermanos, después de quitar ese velo, ¿verdad? Ustedes no sé si se acuerdan, hermanos, que cuando relatan los evangelistas, entre ellos Mateo, ¿verdad? Relata el suceso, el hecho, el acontecimiento en el que cuando de antemano Cristo muere en la cruz, hermanos, y pronuncia aquellas hermosas palabras. Fíjese qué hermoso es esto: consumado es. Antes de estas palabras que Cristo dijo, hermanos, habló acerca de la ley y les dijo a los discípulos y a la gente que les oía que ni una jota ni una tilde, hermanos, podrá ser cambiada. Hablando de la ley, hermanos, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde podrá ser modificada. Y luego él dice, hasta que todo, esta es la clave, hasta que todo se haya cumplido. O sea que la ley no iba a poder ser quitada, no iba a poder ser modificada por ninguna persona, sino hasta que se cumpliesen, hermanos, todas las más de 300 profecías en Cristo Jesús. Y una de ellas, y la última, fue su muerte, hermanos. Bueno, la última es su regreso, ¿verdad? Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, a punto, hermanos, de expirar, dijo, consumado es. O sea, todo se ha cumplido. Y en ese momento, hermanos, usted sabe que el templo, el velo, hermanos, ese velo tan grande, tan fuerte, se rasgó en dos, de una manera sobrenatural. Y bueno, muchos le han llamado que el romperse el velo es romper el pecado. Pero ¿sabe lo que yo en lo personal veo, hermanos, más que romper el pecado? Es el momento en el que Cristo le da conclusión a la ley. Por eso el velo se rompe. Porque detrás del velo, ¿qué había? Estaba el lugar santísimo. Estaba la presencia de Dios. Cuando el velo se rompe, hermanos, se rompe esa pared intermedia de separación. Ahora todo mundo puede tener acceso a la presencia de Dios si la persona lo desea. ¿O no es así, hermanos? Entonces, esa pared intermedia era la ley de Moisés, hermanos, la cual separaba a los pueblos, a los judíos y a los gentiles. Y ahora, hermanos, es construido un solo pueblo, el cual ahora es llamado como cristianos, y es traída una nueva ley. Y esa ley, hermanos, Santiago dice que es la ley de la libertad, la ley de Cristo, hermanos. Este nuevo y único pueblo de Dios, llamado cristianos, es edificado, hermanos, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Lamentablemente, lo hemos dicho muchas veces, hermanos, se malinterpretan las palabras de las Sagradas Escrituras. Últimamente he oído por ahí una corriente de falsa doctrina decir que las palabras de los apóstoles o la doctrina de los apóstoles no es la doctrina de Cristo, hermanos. Y esa es una grave blasfemia. Porque ciertamente al decir, hermanos, que la iglesia está fundamentada, está puesta sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, estamos hablando que es la misma palabra de Cristo, hermanos. Por eso el Espíritu les recordó y les enseñó lo que de antemano Cristo ya les había enseñado. En Hechos capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y por eso hay hermanos que han dicho, lamentablemente, ¿verdad?, que la doctrina de los apóstoles es una y la doctrina de Cristo es otra. Es la misma, hermano. Es la misma doctrina. No la podemos cambiar. No podemos cambiar. Entonces, según lo que estamos estudiando, del verso 20 al 22, este único y nuevo pueblo de Dios, hermanos, llamado cristianos, porque no tenemos un sobrenombre, ¿verdad? A veces te preguntan, oye, ¿y en tu iglesia cómo se llaman? No tenemos nombre.
¿Cómo? ¿Son la iglesia del nombre? Sí, porque no somos denominación, hermano. Pero yo veo que afuera le pusiste iglesia de Cristo. Ah, bueno, porque los que estamos ahí adentro pertenecemos a Cristo. Ah, caray, y la gente hasta te dice, oye, eso está raro. Bueno, está raro porque no lo hemos estudiado en la Escritura. No, pues es que fíjate que yo soy cristiano, pero yo pertenezco a las asambleas de Dios allá en quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos nombre, hermanos. El decir cristiano no es un título, no es un nombre que hemos adquirido, no. Simplemente acuérdese qué significa la palabra cristiano. Seguidor de Cristo, hermano. Y otra vez la gente te vuelve a decir, bueno, ¿por qué la iglesia sin nombre? Hasta han hecho tratados, ¿verdad? La iglesia sin nombre. Bueno, porque no somos denominación. Más bien afuera ponemos un sign, un letrero, en donde estamos diciendo que los que están aquí reunidos, aquí adentro, no estas paredes, sino nosotros, las personas, pertenecemos a Cristo, hermanos. Pertenecemos a Cristo. Entonces, hablemos un poquito respecto a eso, hermanos, de la palabra cristianos. Nosotros hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La palabra edificados viene del término griego poikodomeo, hermanos. Poikodomeo, la cual significa edificar sobre, construir encima. Construimos nuestra vida encima de los apóstoles, ¿o no? Hermano, yo construí mi vida encima de Cristo. Es lo mismo, hermanos. La doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles es la misma. Nadie le cambió, ni Pedro, ni Juan aún, ni Pablo, hermanos, cambió. Es por eso que en el capítulo 1 del libro de Gálatas o de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo les dirá, hermanos, a los hermanos de Galacia, si un ángel del Señor o alguien de entre nosotros viene a enseñarles otro evangelio, sea anatema, hermanos. ¿Verdad? Sea maldito, es una maldición que hay. Eso lo estudiaremos ya en las próximas clases. Entonces nosotros, hermanos, estamos construyendo nuestra vida. Entonces, ¿por qué estamos estudiando a Pablo, verdad? La piedra principal del ángulo, hermanos, es Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal, pero los demás fundamentos que vienen son los apóstoles, hermanos. Los apóstoles. ¿Y quiénes son los profetas? Hermano, ¿a poco hay profetas? No me voy a adelantar porque esto lo vamos a ver también cuando estemos en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. ¿Hay hermanos que creen o no creen? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Seguimos teniendo apóstoles? Hay apóstoles, la iglesia de Cristo tiene apóstoles, tiene profetas, tiene evangelistas, tiene maestros, ¿verdad? Vayan mentalizando eso y lo vamos a ver, hermanos, en otra clase que tendremos del capítulo 4, apóstoles y profetas, porque en ello está fundamentada la iglesia del Señor, la piedra angular Cristo, pero está fundamentada también en esos apóstoles y en esos profetas. Tenemos por ahí, hermanos, una pequeña diapositiva. Lo hicimos a manera de cómo construyen los edificios, ¿verdad? Por ahí está. Donde están todos los miembros, hermanos, unos arriba de otros. Bueno, esa es la edificación, la construcción. Porque la palabra de Dios dice, un edificio bien coordinado. Es donde estamos estudiando, hermanos. Usted está siguiendo por ahí un poquito la lectura, ¿verdad? Un edificio bien coordinado. Mire, ahí están. Están unos arriba de otros y unos de arriba de otros. Bueno, la palabra coordinado viene del término griego, hermanos, sunopologeo, la cual significa unir estrechamente, organizar compactadamente, bien concretado, bien coordinado y bien unido. Hermano, esto es lo que menos ha tenido la iglesia hoy, en el siglo XXI. ¿Sabe que hasta en la ciudad de Monterrey, yo no sé por acá, hermanos, pero en la ciudad de Monterrey por ahí alguien dijo, una persona de renombre muy reconocido en muchos lados, dijo que la división es aprobada por Dios para que la iglesia crezca? Es una blasfemia eso, hermanos, porque ciertamente la división no es aprobada por Dios, sino más bien la iglesia debe de estar bien coordinada, hermanos. O sea, bien concretada, bien compactada, bien concertada, bien unida, hermanos. Y por eso más adelante Pablo les va a hablar acerca de todo el organismo que necesitamos nosotros tener para, hermanos, para de antemano tener una iglesia sólida. ¿Qué necesitamos? Apóstoles. No me malinterprete, ¿verdad? Espérese a que escuche la clase del capítulo 4.
necesitamos profetas, necesitamos evangelistas, pastores y maestros. Si una iglesia no los tiene, tampoco podemos decir que no es una iglesia completa, no es una iglesia funcional. Funciona. Pero necesitamos estos hombres de Dios, hermanos, para blindar a las congregaciones, en especial de las falsas enseñanzas. Porque en estas 5 cosas tenemos, hermanos, la unidad. En los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, en los pastores y en los maestros. Y así vamos creciendo. Creciendo, hermanos, ¿como qué? Templo santo en el Señor. Recuerde que el templo es usted. El templo soy yo, hermanos. Entonces, de manera rápida y breve, esto fue lo que vimos, hermanos, en la carta a los Efesios. De manera concisa, de manera breve, hermanos, estudiamos para concluir, estos cuatro asuntos, hermanos. El primer asunto que vimos nosotros dentro del bosquejo del capítulo 2 fue el estado del hombre.